Buenos días. Para efecto de lo que vamos a tratar el tema de hoy, es la ocupación militar del Ruhr por parte de la República de Francia y el Reino de Bélgica para el 11 de enero de 1923. Pero para entender por qué Francia y Bélgica toman esta iniciativa, o mejor digamos, esta política exterior de parte de cada uno de sus estados hacia lo que sería para el momento histórico de la República de Weimar, hay que entender para los efectos del Reino de Italia, que juega sin duda alguna un papel importante en lo que sería la Primera Guerra Mundial y el fin de esta guerra y lo que conocemos históricamente como lo que sería el periodo entre guerras. El Reino de Italia participó en lo que sería la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente contra el ya posterior disuelto para este momento Reino de Austria-Hungría. Italia batalla en este frente, logra los objetivos que se propusieron de parte del bando aliado para esta frontera, y posteriormente a ello a Italia se le prometen unas tierras, unos territorios, los cuales le iban a ser concedidos cuando se firmara el Tratado de Versalles, firmado el 23 de junio de 1919. Estas tierras, como bien tenemos entendido, es el Trentino, es el territorio de Dalmacia, los territorios en el Mar Egeo, tenemos el territorio de Istria y el territorio de Fiume. Estos territorios le fueron prometidos a Italia cuando se firmara el Pacto de la Sociedad de Naciones o posteriormente el Tratado de Versalles. Pero en Italia encuentra, luego de algún momento de firmar este tratado, encuentra un obstáculo, podríamos decirlo así. Este obstáculo sería lo que se conoce como los 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. En uno de estos puntos decían que las líneas de demarcación debían ser claramente identificables entre las nacionalidades, cosa que afectaba esta política de devolverle estas tierras a la Italia, a la península itálica. Esto genera un sentimiento en Italia, en el reino italiano, genera un sentimiento de desconfianza en lo que serían los que están a cargo de las decisiones políticas y sobre todo de las decisiones en política exterior. La población italiana poseía un sentimiento de irredentismo, lo que se le conoce hoy como irredentismo, aún se le conoce hoy en día como irredentismo italiano. Posteriormente a este periodo de 1919, entonces en Italia se van a ir generando estos sentimientos, por llamarle de alguna manera, el caldo de cultivo para el ascenso al poder del fascismo, sobre todo en manos del tan conocido líder o duce de lo que sería el Reino de Italia y la posterior República Fascista, Benito Mussolini. Hay que entender que Italia el pueblo italiano permitió que estos sentimientos permearan en cada una de las áreas que estaban vinculadas a la política y a la sociedad de aquel momento, entendiendo que aún para este momento histórico Italia busca permanecer en estos lazos de amistad, de fraternidad con lo que sería el Reino Unido y la República Francesa, sobre todo por un tema de interés en su política exterior, que es el tema que ya mencionamos de las regiones, los territorios irredentos por parte de la península, para la península itálica. Debemos considerar esto a la luz del tema que estamos posteriormente a tratar, que sería la ocupación del Ruhr, una región importante para el momento, para la República de Weimar, una república que estaba seriamente agobiada por la situación de pago que se le impuso en el Tratado de Versalles, firmado en 1919. A esta república se le impone el Comité de Reparaciones de Guerra, le impone una situación de pago de 31.400 millones de dólares en cuotas anuales y una serie
de cesiones de territorio importante. Alrededor del 15% del territorio debía ser cedido de parte de la República de Weimar al bando aliado, sobre todo a la República Francesa y al Reino de Bélgica. Esto, la República de Weimar lo ve como una gran pérdida, una gran humillación, y la República de Francia y la República de Bélgica lo ven como la única manera, la única alternativa para poder salir de esta situación de impago por parte de Alemania, es tomar estos territorios con un grupo de efectivo. Para el caso de estudio que estamos realizando, Italia, algunos historiadores y algunos académicos concuerdan en que Italia toma una posición, no digamos neutral, pero se mantiene apoyando esta decisión, sobre todo de Francia, de manera diplomática, producto, como ya he mencionado reiteradas veces, producto de que a Italia aún se le debe algo que se le ha prometido. Gran Bretaña no está de acuerdo con la ocupación de este territorio. Sin embargo, Italia permite que a nivel diplomático esta situación se mantenga, para que entonces Italia diga, si se está honrando, si se está buscando que se honre lo que se firmó entre Francia y Alemania, también debería buscarse que se honre lo que se firmó y que se le prometió a Italia desde los tratados de Londres, posterior al Tratado de Versalles, 1919, y el Tratado de Londres que se firmó en 1915. Para efectos del estudio que estamos realizando a continuación, voy a proceder lo que a consideraciones históricas he traído, sería la posición italiana. Lo que se planteó anteriormente, lo que sería entrando en contexto de lo que era el Reino de Italia para 1920, de 1919 en adelante, entendiéndose el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, prometiendo a la Italia unas tierras las cuales considera que tienen una conexión no solo histórica y lingüística, sino también cultural. Debemos definir la posición italiana principalmente apoyando la postura francesa, si bien no de manera directa con tropas, pero sí de manera diplomática. Como mencioné anteriormente, el Reino de Italia desea que se honren esos tratados, porque tras de esos tratados que hay entre Francia y la República de Weimar, también está lo que se le ha prometido a Italia por parte de Gran Bretaña y por parte de Francia. Entonces procederé a leer lo que sería la posición oficial italiana. El Reino de Italia, entendiendo el hecho que delante de la Comisión de Reparaciones de Guerra, el 9 de enero de 1923 se declaró a la República de Weimar en falta voluntaria de pago, hecho que trajo consigo posteriormente la ocupación de tropas franco-belgas en la zona del Ruhr el 11 de enero del mencionado año. Es importante resaltar que para garantizar el debido cumplimiento de lo acordado en Versalles en 1919, cada una de las partes pactantes debe hacer honor fiel a lo que ha prometido cumplir y hacer cumplir mediante dicho acuerdo. Por tanto, el gobierno del Reino de Italia, en virtud de preservar y garantizar los principios adquiridos en la conformación de la Sociedad de Naciones, que en cuanto a su parte pertinente proclama la cooperación internacional, la paz y seguridad internacionales, por la aceptación de no recurrir a la guerra, por la prescripción de las relaciones francas, justas y honorables entre las naciones, por el firme establecimiento de las normas del derecho internacional como regla de conducta efectiva entre los distintos estados, y por el mantenimiento de la justicia y un respeto fiel de todas las obligaciones de los tratados en las relaciones recíprocas de los pueblos organizados a nivel mundial, observa con preocupación minuciosa los acontecimientos suscitados en lo que se refiere a la ocupación del Ruhr, perteneciente a la República de Weimar, por parte de la República de Francia y el Reino de Bélgica. Tomando en consideración las reclamaciones realizadas por los últimos estados mencionados anteriormente, resultaría doloso dejar de mencionar el alto costo que para estas naciones tuvo el fin del último suceso de carácter bélico que se llevó a cabo en el continente europeo.
no solo en términos de presupuesto nacional, sino también en relación a los daños ocasionados a civiles y a ciudades arrasadas por el conflicto. El Reino de Italia considera pertinente recordar que a la República Alemana se le propuso el pago de las indemnizaciones correspondientes a restituir 31.400 millones de dólares estimados en pérdidas generadas durante el conflicto, el cual le fue asignado por la Comisión de Reparaciones de Guerra a través de cuotas anuales con el único fin de subsanar los agravios ocasionados a los estados inconformes por el incumplimiento de lo previamente acordado en el Pacto de la Liga de las Naciones. En lo concerniente a la ocupación de la región del Ruhr por parte de la República de Francia y el Reino de Bélgica, es importante traer a memoria que el Pacto de la Sociedad de Naciones en su artículo 16, párrafo 3, señala que, y cito, los miembros de la Liga convienen, además, en presentarse mutuo apoyo en la aplicación de las medidas financieras y económicas a adoptarse en virtud del presente artículo, a fin de reducir al mínimo las pérdidas y los inconvenientes que de esas medidas pudieran resultar. Se presentarán igualmente mutuo apoyo para resistir toda medida especial dirigida contra uno de ellos por el Estado en ruptura de pacto, y tomarán las disposiciones necesarias para facilitar el tránsito a través de su territorio de las fuerzas de todo miembro de la Liga que participara de una acción común para hacer respetar los compromisos adquiridos en la misma. Fin de la cita. Por lo que conviene resaltar que la ejecución de esta medida en la región del Ruhr es la consecuencia inmediata de esta medida en la región. La República Alemana, para cumplir con la prontitud de los compromisos establecidos para la Liga, que aunque no siendo miembro de la misma, está posteriormente llamada a cumplir con dichas obligaciones, tal como lo establece el artículo 17 del pacto. Se halla también entre los objetivos del Reino de Italia, como parte de la Sociedad de Naciones y como garante de lo acordado en el Tratado de Versalles, reparar los daños que en nombre de la República Alemana se causaron debido a una guerra impuesta a los gobiernos de los estados aliados y asociados a la Liga. En vista de lo anteriormente expuesto y a pesar de tener en cuenta que cualquier situación mediante las armas no es la mejor vía de escape del conflicto, el Reino de Italia reitera el respaldo a los legítimos derechos de la República de Francia y el Reino de Bélgica en cuanto al cumplimiento del pago por parte de la República Alemana, que en tal sentido los jefes de Estado y el secretario general de la Sociedad de Naciones, que en virtud de sus funciones renueven sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión que les fuese encomendada por el Consejo a través de sucesivas resoluciones, a que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad la forma más conveniente de colocar al Estado alemán en una situación de pronto cumplimiento con las obligaciones morales, políticas y económicas por las que debe regirse en virtud de lo suscrito en Versalles el 28 de junio de 1919. Posteriormente al conflicto que ya mencionamos y la posición italiana, la cual podemos entender que es una posición de mantener todavía esas relaciones para 1923 con lo que sería el Reino Unido y Francia, y una Italia que podemos entender en lo que sería, se siente todavía que puede obtener de estos dos aliados, puede obtener lo que se le prometió para 1919. Sin embargo, podemos entender posterior al año 1925, llegando a la década de los 30, que este plan, estos 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, serían un estorbo para la política exterior italiana de que se le devuelvan estos territorios que ellos consideran que son históricos y que son parte de la península itálica. Italia, posteriormente a estas políticas de amistad que había mantenido con el Reino Unido y con Francia, dará un viraje en su política exterior ya para 1930, una Italia que considerará que los territorios que se le deben de ninguna manera serán devueltos y de ninguna manera Reino Unido y Francia cumplirán con lo acordado, entendiendo que en el contexto histórico de que el duce o Benito Mussolini, como es su nombre, iba ascendiendo al poder hasta hacerse con el máximo poder en
Italia, a su vez en Alemania está ascendiendo al poder lo que se conoce como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, a cargo de Adolf Hitler, y llevará posteriormente el giro de la Italia de Mussolini no solo a dejar atrás a sus aliados históricos, sino a unirse en lo que sería, ya se podría hablar de los primeros vestigios de lo que se nos conocería posteriormente como el eje Roma-Berlín, caldo de cultivo que llevaría a estas naciones, a estos grupos nacionalistas, a estos partidos nacionalistas, a buscar la redención, a buscar la gloria que ellos decían que les pertenecía a sus estados desde los comienzos, inclusive, de lo que conocemos como el territorio europeo. Si podemos observar acá, en este pequeño mapa, podremos observar lo que hemos venido mencionando, los territorios que Italia consideró para el momento histórico que estamos considerando, que no habían, que le pertenecían. Podemos ver aquí el norte del Trentino, podemos notar cerca de Venecia el territorio de Istria. Inclusive algunos consideran que Mussolini tomaba especial consideración con territorios que ya eran de Francia, como el territorio de Niza, el territorio de Saboya y las islas de Córcega. Podemos decir que en este pequeño mapa no se ve con toda claridad, pero sí podemos notar algunos de esos territorios que para la consideración de la Italia fascista debían ser devueltos a Italia. Es de especial, es importante resaltar acá que posterior a esto y al no verse redimida, vamos usando el término Italia, Benito Mussolini procederá con una política exterior vehemente y agresiva hacia estos territorios y sobre todo para la década de los 30 con la toma de lo que sería el territorio de Abisinia o Etiopía, cosa que hará que sus aliados históricos como Reino Unido y Francia consideren que sería un abuso de parte de la política exterior italiana, y esto será, como he venido diciendo, el caldo de cultivo para lo que ya podemos conocer como el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias.